¿Cómo les va? Buenas noches. El, el tema de hoy es el tema de, que podríamos decir, la receta de la paz, ¿no? Si aquellos que tienen Biblia me quieren acompañar, vamos a estar parados en Isaías 55, así que no vamos a leer muchos versículos, son uno o dos nada más, tres, cuatro. Este, y, y bueno, vamos a empezar por el 6 y el 7. ¿Quién quiere leer el versículo que es Isaías capítulo 55, versículo 6? Y otro que quiera el 7. Yo si querés leo el número 5. El 6 y el 7 necesitaría. El 6 y el 7, perdón. Sí, sí. 55, 6 y 7. Eso. Dale. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bueno, en la Biblia muchas veces se hace una analogía, se hace una similitud, se hace un parecido entre el pueblo de Dios y una familia, ¿no? Entonces a veces hablamos nosotros de la familia de Dios cuando nos referimos a nuestros hermanos de la iglesia. En Isaías, desde el capítulo 1 al 39, muestra los problemas que había en esa familia de Dios, que no se estaban portando bien, ¿no es cierto? No vamos a ponernos a leerlo, pero de hecho los estuvimos estudiando en la escuela sabática, por lo menos en la de los grandes, ¿no? De los viejos, vamos a llamarlo, no de los grandes. Y ahí entonces vemos todos los problemas que había en esta familia de Dios. En Isaías 1:13, incluso, Dios estaba tan disgustado, le molestaba tanto esta situación, que les dice: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. A ver, vamos a traducirlo a un lenguaje más moderno. Dice: no vengan más con regalos para mí, les dice Dios. ¿Por qué me traen regalos que yo no les he pedido? Lo que yo les he pedido es que se porten bien. Y ustedes se portan mal y después vienen con regalos para quedar bien conmigo. Eso no lo puedo sufrir. Eso es lo que decía Dios. En Isaías entonces, del 1 al 39, Dios les cuenta estos problemas a través del profeta. Y en Isaías 40 lo que hace es explicarles cómo lo va a resolver. En particular yo les voy a leer el de Isaías 40:11. Habla de alguien, ¿no? En el versículo 10 y 11 dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, ¿no? Y ahora sigo leyendo en el versículo 11: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Vamos a decirlo también en lenguaje actual, ¿no? Dice que el Señor iba a venir con poder, y el poder de él, además de el poder de ser el dueño, además de ser el poder de ser quien puede hacer cualquier cosa, porque es omnipotente, ¿no es cierto? Además de ser el poder con el cual va a dar la recompensa a los buenos y el castigo a los malos, en el versículo 11 dice que ese poder se va a mostrar que va a venir como pastor. Y que los corderos, que son los animalitos más chiquitos de la manada, los más débiles, los va a llevar en brazos, ¿no? Dice que va a apoyar a los corderos en su hombro, en su pecho, ¿no? El seno es el pecho, ¿no? Lo va a llevar en su pecho. Y dice que va cuando tenga que guiar a las corderas que recién han tenido sus bebés, ¿no es cierto? Como están todavía doloridas por el parto, dice que las va a pastorear, las va a llevar suavemente, ¿no? Así que el poder de Dios se muestra no solamente con el juicio, sino también como pastor. Así que Isaías 40 muestra la solución para ese problema que del 1 al 39 venía contando. Y tengo un solo versículo que es de afuera de Isaías, que está en Juan, el capítulo 14 y el versículo 27, cuando Jesús estaba por ir, ¿no es cierto? Le dice a los discípulos:
¿no? Dice, yo les he dicho estas cosas estando con ustedes, dice, pero ahora, dice, cuando yo no esté, ¿no? Entonces les dice algunas cosas de esa, ¿no? Pues dice, cuando yo no esté. El versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y acá entonces vemos un detalle interesante, que hay en la Biblia la paz no es la ausencia de la guerra. En la Biblia la paz es una persona, es Cristo. Cuando la familia tiene a Cristo, entonces tiene la paz del cielo. Entonces ahí está la receta de la paz que yo les hablaba al principio. Isaías tiene entonces este recetario para encontrar la paz que aparece en ese capítulo 55. Fíjense, dice en el versículo 6 que hay que buscar a Jehová, ¿no? Dice, mientras puede ser hallado, mientras está cerca, llámenlo, ¿no? Aprovechen para hablar con Dios, mientras Dios está disponible. En el versículo 1 y 2 dice a quién se está dirigiendo Dios, ¿no? A quién le dice que busque a Dios. Dice, los que están sedientos, los que tienen hambre, ¿no? En el versículo 1 dice, los que están sedientos, vengan a las aguas. Los que tienen hambre, ¿no? Porque gastan dinero en lo que no es pan. O sea, ¿por qué buscan las soluciones para los problemas que tienen donde esas soluciones no están, ¿no? Gastan el trabajo en cosas que no los sacian. Ahora dice, si lo oímos atentamente, vamos a tener comida de la buena. Dice que nuestra alma se va a deleitar. Entonces, para la familia, ¿qué significa esto? Si tenemos problemas en nuestra familia, si hay discusiones, si hay alguno de los niños que no obedece, alguno de los padres que no tiene paciencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Cómo se soluciona eso? Dice, busquemos a Dios. La receta sigue un poquito más, porque también explica por qué hay que buscar a Dios. En el versículo 10 dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, no vuelve al cielo, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, estas cosas que hace Dios, las hace para nuestro bien. Estas cosas que podemos ver que Dios hace, como el ciclo del agua, ¿no? Como con la lluvia y la nieve, que permiten que las plantas germinen y obtener entonces de ahí los cereales y las frutas que necesitamos para alimentarnos. Fíjense que el versículo 11 entonces compara esta actividad de Dios con lo que Dios dice. Dice, así será la palabra que sale de mi boca. No vuelve a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envíe. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Dice, miren, ¿ustedes entienden que la lluvia les da de comer? ¿Ustedes entienden que la lluvia les permite tener agua limpia para tomar, para beber? Bueno, así como yo envío el agua para hacerles ese bien, también les doy mis consejos, también les doy mi palabra. Y mi palabra, como el agua, no va a volver a mí sin hacer su efecto. El efecto de la lluvia es hacer germinar y hacer que la gente viva. Y el efecto de la palabra de Dios es también que la gente y las familias vivan. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Miren, la que leímos al principio, esa que decía, buscad, ¿no? En versículo 6, a Jehová mientras puede ser hallado. O sea, Dios nos está pidiendo que lo busquen. Nosotros cuando pensamos en términos de paz, pensamos en términos de que no hay problemas. Hay dos formas que hay de conseguir la paz. Una es la paz, esta que está diciendo la Biblia, que es la que Dios nos da adentro de nuestro ser, y luego entonces sale de nosotros y genera un ambiente a nuestro alrededor que es un ambiente de paz. Esa es la paz que Jesús nos da. Dice, yo no les doy la paz como les da el mundo. Así que la paz de Jesús es distinta de la del mundo. ¿Y la paz del mundo cómo es? La paz del mundo necesita que las circunstancias que hay alrededor nuestro se tranquilicen, se calmen, los problemas se arreglen, ¿no? Uno depende de las circunstancias
que tiene alrededor para poder tener paz. Entonces, la paz que da el mundo, esa que depende de las circunstancias que están afuera, es frágil, es débil, es pasajera. En cambio, la paz que Jesús nos da, que es distinta de esa es una paz que viene de adentro nuestro hacia afuera. Es una paz que nos cambia a nosotros, en lugar de tratar de conseguir que primero cambie el mundo que hay afuera para nosotros tener paz. Dios trata de cambiarnos a nosotros para que tengamos paz y luego podamos actuar en el mundo. Fíjense en el versículo 7, cómo dice eso. Dice, deje el impío su camino, o sea que hay un arrepentimiento acá, hay que volver atrás de lo que estábamos haciendo mal. Si estábamos haciendo acciones malas, si estábamos diciendo palabras malas, tenemos que dejar eso. Y después sigue diciendo, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Así que no solamente es las acciones que hacemos, sino también los pensamientos que tenemos. Entonces, una vez que dejamos eso y buscamos a Jehová, nos volvemos a Jehová, fíjense que no dice que tenemos que ir a Jehová, dice que tenemos que volver a Jehová. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro creador, Dios es nuestro dueño. Entonces nosotros nos hemos apartado de Dios para hacer esas cosas malas y para tener esos pensamientos malos. Y entonces Dios nos pide que nos volvamos a Él. Dice también ahí el versículo 7 que Él va a tener misericordia y que va a ser amplio en perdonar. Y ahí está la otra clave de la paz. Si nos hemos equivocado, si hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos, si hemos tenido pensamientos que no nos gustaría que los demás conozcan, ¿no es cierto? Pensamientos que no son de acuerdo a lo que Dios quiere, dice que Dios va a ser amplio en perdonar. Y el perdón es el que nos da entonces también la paz con nosotros y con los que tenemos alrededor. ¿Cómo es entonces el camino? Acá el camino es, buscamos a Jehová, dice el versículo 6, ¿no? Acá tenemos el versículo 6 y el 7. El 6 dice que busquemos a Jehová, porque al buscar a Jehová, al llamarlo, podemos hacer lo que dice el versículo 7, que es dejar nuestros malos caminos y dejar nuestros malos pensamientos. Hay veces que nosotros tratamos de hacerlo al revés, ¿no es cierto? Tratamos primero de dejar nuestros malos caminos y dejar nuestros malos pensamientos antes de buscar a Jehová. Pero acá el texto que estamos leyendo nos dice que primero tenemos que buscar a Jehová para poder después dejar los malos pensamientos y los malos caminos, las malas acciones y los malos pensamientos. Esta acción de volver a Dios es la que se llama arrepentimiento, ¿sí? También se llama penitencia, ¿no? Nosotros tenemos una idea rara porque nuestros padres cuando éramos chicos, ¿no? Y algunos de los que están acá de los chicos, ¿no? Dice, te voy a poner en penitencia, quiere decir que lo van a poner a lo mejor, lo van a dejar en una silla quieto, que no lo van a dejar salir, o en penitencia no va a poder ir a visitar a sus amigos, o sus amiguitos no van a poder venir, ¿no? Tenemos una idea como que penitencia significa castigo. Pero si buscamos penitencia en el diccionario, penitencia significa volver por el camino que estábamos yendo, ¿no? Estábamos yendo en una dirección, penitencia es volvernos. Penitencia es el arrepentimiento, o si quieren una palabra más exacta, la conversión. La vuelta, entonces, la vuelta hacia Dios trae el perdón, porque Dios es amplio en perdonar. Y el perdón trae la paz. Así que esta es la paz que Jesús nos da. Fíjense cómo Jesús decía, mi paz os dejo. No decía la paz, era mi paz, la paz que Jesús tenía. Jesús estaba en paz con el Padre, ¿no? El Hijo estaba en paz con el Padre. Nosotros, cuando tenemos conflictos, cuando tenemos discusiones, cuando tenemos problemas, nosotros no estamos en paz con el Padre. Esa es la paz que Jesús dice que nos va a dar. El mensaje de buscar es un mensaje que se da a todo el pueblo. O sea, nosotros podríamos pensar se da a toda la familia o a todas las familias. Pero la respuesta, fíjense, buscad a Jehová, esa se dirige a todo el mundo. Pero la respuesta, deje el impío. ¿Cómo es la respuesta? La respuesta no es colectiva. La respuesta es
individual, ¿no? Ese es otro detalle que hay en ese texto. Y ahora entonces, viendo a nuestra familia, ¿no? Que estamos en este mundo, las familias de Israel espiritual están en este momento en el exilio, así como las familias de Israel estaban en el exilio en Babilonia en la época de Isaías. Las familias del Israel espiritual en este momento, del pueblo de Dios, están en el exilio en este mundo que es un mundo caído, un mundo de pecado. Pero no es necesario que ese mundo de pecado, ¿no es cierto?, entre en nuestras familias. No estamos obligados a eso. No es necesario vivir en la discordia, vivir en la falta de afecto o vivir en la guerra espiritual adentro de nuestra familia, sino que podemos aceptar esa invitación que Dios nos hace de buscarlo. Dios nos quiere tanto, nos ama tanto, que dice, búsquenme, ¿no? Él podría sencillamente esperar a que alguno de nosotros se vuelva a Él para salvarlo, pero Dios no es así. Dios, a través del profeta, le dice, búsquenme, ¿no? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Los planes de Dios son extraordinarios. Nosotros no podemos terminar de imaginarlos. Los recursos que Dios tiene son inmensurables, no se puede medir, no se puede imaginar. Y esos recursos los pone Dios al servicio de nuestra familia, para que podamos, buscando a Dios, apartarnos de aquellas cosas que estamos haciendo mal. Si estamos haciendo mal alguna cosa con la alimentación, con el estilo de vida saludable, o con la falta de los cultos individuales o de los cultos de familia, Dios nos ofrece en estos 10 días la posibilidad de empezar a desarrollar esas actividades, empezar a cambiar esas cosas que estamos haciendo mal, empezando a cambiar por nuestros pensamientos, para después poder cambiar nuestras acciones. Así que aceptemos la invitación de Dios de buscarlo. No hay nada para perder ahí y todo para ganar. Así que bueno, muchas gracias.